Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, ya convertidos también en libros de referencia, como lo son Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, más de 10 años de haber sido publicados y tan vigentes hoy en nuestros días. Mi querido Paco, feliz inicio de semana. ¿Cómo estás, maestro? Por cierto, ¿cómo vas con tu libro? ¿Ya me oigo, mi querido Paco? Vicente, voy bien, muy adelantado voy. Estoy terminando el capítulo 6, me quedan cuatro, Vicente. De pronto ya debía haber terminado, la verdad, pero tú sabes que o te van acercando tus fuentes de información, te van acercando más cosas, y eso me hizo replantear algún par de capítulos. Pero la verdad es que voy bien, buen tiempo, pienso terminar, les dije siempre en abril, a fines de abril. A lo mejor me retraso un par de semanas, pero la verdad es que voy bastante bien. Vicente, si supieras todo lo que llevo escrito, por lo menos llevo escritas a 200 hojas a máquinas. Eso ya hace un libro, Vicente, porque cuando dices 200 hojas a máquina son más de 300 hojas de un libro. Así que imagínate, ya después tendré que hacer trabajo con la editorial de edición para que no quede tan largo, pero imagínate cómo estoy escribiendo. Más de 200 hojas llevo escritas en este momento, y ya a principios del próximo mes me dedicaré a compactarlo, hacerlo y después editar, pero va bien, Vicente, va bien, bastante bien, y te voy a impresionar. Y mira, yo calladito del personaje, era, mira, sí, mira, nunca voy a Vicente, revelar tus secretos, Paco, mira, sí, mira. pero además cuando veas el final, el producto, fíjate, con el material que tengo ahora mismo, Vicente, ya hago un libro, tengo 200 hojas, anoche estaba haciendo una revisión, 200 hojas escritas, eso hace un libro, pero la verdad es que tú sabes, siempre soy muy pulcro para eso, muy acucioso, así que me voy a tardar otro mes y medio, o 2 meses casi, Vicente, pero voy bastante bien. Muchas gracias, Vicente. Y mira, por eso va sí, a ser un Vicente. honor, por eso va a ser un honor verte y compartir micrófono y escenario en la Feria del Libro Morelos 2026 en la Plaza Emiliano Zapata el 27 y 28, viernes y sábado, viernes 27, sábado 28. Y fíjate, se nos vienen días ocupados. Este fin de semana ya es la cumbre continental de periodistas y medios independientes y alternativos en Palacio Nacional, algo con lo que le insistimos mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, ya es 20 y 21, o sea, viernes, inicia con la mañanera del pueblo, como lo hizo también en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego el sábado continúa este encuentro, y tengo entendido que podría hasta romperse récord de inscripción, de registro de medios independientes y alternativos. Ahí le encargo a los camaradas, a los compañeros que son independientes y alternativos, que se registren y que nos veamos para discutir los temas, porque anda la perra brava. Se desataron los demonios con estos medios, los medios tradicionalmente chayoteriles y personajes, pues ya los veía desatados, como Pedro Ferriz de Con, como López San Martín, Fernández Menéndez y todos estos personajes, mi querido Paco. Sí, Vicente, la verdad es que va a ser fundamental el encuentro del próximo viernes y sábado con la prensa alternativa independiente. Tiene que marcar muchos derroteros. Se vienen épocas difíciles, Vicente. Yo te digo casi siempre, no hemos visto nada, no hemos visto nada. La prensa corporativa se va a desatar. Poco después de mediados de este año va a haber ataques brutales a la democracia, y hay que estar preparados, Vicente. Y ahí en el próximo viernes y sábado, en este segundo encuentro continental de periodistas independientes y alternativos, o la prensa independiente y alternativa, tiene que sacar muchas cosas buenas para entender lo que está pasando. Y sí, tiene razón. Y el siguiente fin de semana nos vemos en Cuernavaca, Vicente. Yo seguramente voy a viajar en jueves, después terminando
terminando la participación en Sin Censura, 7:30 de la mañana. A esa hora tengo que pegar a camino, porque si no, no llego el viernes. Vicente, ya te platiqué, más o menos un promedio de 24 horas para llegar solo a la Ciudad de México y después echarle 1 hora y media, 2 si no hay tráfico, o si hay tráfico, 2 horas y cuarto a Cuernavaca. Así que allá nos veremos, Vicente, allá nos veremos. Y sobre el libro verás que está impresionante, no porque lo diga yo, pero la verdad es que está quedando muy bien, Vicente. Y luego, a propósito de la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre hay que agradecerle su solidaridad, siempre, si algo tiene Andrés Manuel López Obrador, es eso, y se debe agradecer, Vicente, por el papel que ha jugado, el papel que juega y que va a jugar en el futuro. Salir a defender al pueblo cubano es importante. Contribuir y apoyar al pueblo cubano también es fundamental. Es un pueblo hermano, es un pueblo que siempre ha estado cerca de México, fíjate. Y cuando hablan personajes como Manuel López San Martín, y voy a referirme primero a él y a Gustavo Macalpín, son dos jóvenes, y lo voy a decir con mucho respeto, son dos jóvenes imbéciles. Imbéciles porque son comunicadores, pero imbéciles, que no conocen la historia de Cuba, que no conocen la historia de este país, que no conocen la solidaridad del pueblo mexicano, y que sirven a una clase de extrema derecha que en febrero de 1962 el gobierno de Estados Unidos impuso el embargo a Cuba. A veces aprieta mucho más, hoy todavía mucho más, pero desde que el presidente John F. Kennedy impuso el embargo, han intentado ahogar a Cuba, han intentado apretarla, han intentado un cambio de gobierno. La revolución cubana se mantiene firme, y en ocasiones, muchas, cuando el pueblo cubano puede, siempre apoya, Vicente. Es un pueblo muy solidario, así que el embargo sigue activo con endurecimiento en las últimas décadas, ¿no? Trump es una cereza más, pero la verdad es que restringen comercio al mínimo, restringen viajes, transacciones financieras. Así que hay que ser solidarios con el pueblo de Cuba, Vicente. Siempre hay que serlo. Yo digo, quienes hablan contra la revolución cubana no entienden lo que está pasando. Mira, y en el caso, ese es el caso de los jóvenes. Y en el caso de Pedro Ferriz Santa Cruz, pues igual lo digo con respeto, es otro imbécil. Discúlpame, Santa Cruz es el papá. Pedro Ferriz, que ya se murió hace mucho, y que conoció bien Jaime Hernández. En el caso de Pedro Ferriz de Con, es otro imbécil que todavía está buscando los algoritmos de Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum Pardo. Pero mira, en las redes yo voy a retomar, lo vi en alguien que se llama El Necio, rescata palabras de Fidel Castro, que vale la pena retomar hoy, y rescata una foto, por cierto, que allí la tiene Ceci. No se conocieron, y es una foto que esta persona que firma como El Necio en redes sociales, siempre hay que darle su crédito, lo rescata y dice: Fidel Castro nunca conoció a AMLO personalmente, pero sí predijo desde 2010, años antes de que fuera presidente de México, dijo Fidel Castro, y lo cito: no tendría forma ni palabras para describir mis impresiones como lo hizo un mexicano, que no en balde es la persona de más autoridad para hablar de la tragedia de ese país, y ya que fue electo gobernador del importantísimo distrito electoral de la Ciudad de México, capital de la República, y en las pasadas elecciones del 2006 fue el candidato de la coalición por el bien de todos. Se presentó a las elecciones y ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN, más el imperio no le permitió asumir el mando. Yo conocía, como otros dirigentes
políticos como Washington, cómo Washington había elaborado las ideas del neoliberalismo que vendió a los países de América Latina y el resto de los países del tercer mundo como la quinta esencia de la democracia política y el desarrollo económico, pero nunca tuve una idea tan nítida de la forma con que el imperio utilizaba esa doctrina para destrozar y devorar las riquezas de un importantísimo país, rico en recursos naturales y hogar de un pueblo heroico que tuvo cultura propia desde antes de la precristiana, de la era precristiana, hace más de 2000 años. Andrés Manuel López Obrador, una persona con la que nunca hablé ni sostuve con él una relación de amistad, es el autor de un pequeño volumen que acaba de ser editado, a quien agradezco la brillante exposición que hace de lo que está sucediendo en este hermano país. Su título es La mafia que se adueñó de México. Vicente, debemos aquí reconocerlo, no ahora, hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador que cambió la forma de hacer política en este país. Podemos buscarle errores, podemos buscarle siempre. López Obrador nunca dijo que no cometió errores, él lo aceptó, pero nos vino a despertar, vino a hacer cambio y sigue siendo, mira, apenas abre la boca López Obrador, Vicente, y los pone de pestañas. Le tienen pánico y pavor al presidente, y lo digo con mucho respeto para Claudia Sheinbaum Pardo, al presidente López Obrador, Vicente. Así que hay que solidarizarnos con Cuba, con lo que podamos depositar, con otras cosas que podamos apoyarlos, pero siempre, si algo nos enseñó la historia de este país, Vicente, es la solidaridad. No es nueva, lo vimos en el 85, fue clarísima, en otros eventos, desastres naturales en este país también. San Juanico fue fundamental también en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, y cada sismo que tenemos, cada huracán, Vicente, y con Cuba siempre debemos tener solidaridad, Vicente. Yo soy muy agradecido con López Obrador, a pesar de que lo critico también, pero López Obrador, yo te platiqué, y es una anécdota personal, el presidente Peña Nieto me trató muy mal, el presidente Calderón me trató muy mal, y en el momento que yo critiqué a López Obrador en AMLO, mitos, mentiras y secretos, el presidente López Obrador en ese entonces fue un hombre respetuoso de todo lo que escribí. ¿Conocía lo que escribí? Sí, claro. Sí, en su momento Alejandro Encinas presentó ese libro, AMLO, mitos, mentiras y secretos, y López Obrador fue un hombre sumamente respetuoso de lo que lo critiqué, de lo que escribí, Vicente. Así que les va a seguir causando. Te voy a decir, como dijeron ayer en mi pueblo cuando estaba platicando con un grupo de personas sobre eso, parece que les puso un cohete en la cola, Vicente. Buenos días, no sé si llegó Jaime, pero buenos días a Vicente. Sí, así decía mi nana también, que en paz descanse mi nana Concha. Y bueno, siguen saliendo videos y mensajes de gente que trae diarrea política por las no sé cuántas líneas hayan sido del tuit o el comentario en redes sociales de Andrés Manuel López Obrador. América Rangel, 2, 4, a ver, póngame el mensaje de Andrés Manuel, 2, 4, 6, 8, 10, una docena de líneas. Y andan, pero si alebrestados. Mire, América Rangel, la legisladora del PAN, conocida por su clasismo y hasta racismo desde precisamente los espacios de debate en nuestro país, dice Sheinbaum, dice que pedir dinero para la dictadura cubana muestra el gran corazón de AMLO. Es al revés, muestra que quiere perpetuar la miseria y esclavitud del pueblo cubano. Los que tenemos buen corazón queremos que caiga la dictadura y que Cuba por fin sea libre, dice. Y bueno, pues Pedro Ferriz hija, el otro Pedro Ferriz, el hijo de Pedro Ferriz de Con, pues ya salió con sus joyitas, hermoso lenguaje del señor. Y miren que yo no tengo perdón de Dios para criticar a alguien por ser mal hablado, pero bueno, ahí le va Pedro Ferriz hija. Da ganas de pedirles encarecidamente que dejen a uno disfrutar un puto fin de semana. No tardó la presidenta Claudia Sheinbaum
en salir a defender las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, que el hijo de su puta madre todavía sale descaradamente a pedirle dinero a los mexicanos para apoyar no al pueblo de Cuba, no se confunda, presidenta, para apoyar al gobierno genocida, dictatorial y comunista de Miguel Díaz-Canel. Ahora resulta que la presidenta... Hijo de su puta madre, dice Pedro Ferriz, hija. Hay niveles, ¿no? Si yo, que soy tan mal hablado, tan grosero, nunca me he referido así a Felipe Calderón, por ejemplo. Creo que hay elementos para criticar y enojarse porque nunca se dio cuenta de lo que hacía a sus espaldas Genaro García Luna. Pero bueno, ¿a qué le atribuyes, Paco, este odio? Porque pareciera que sale Andrés Manuel y es la línea, ¿no? Es la nota, es el tema incluso a abordar por medios de comunicación tradicionales. Andrés Manuel López Obrador tiene ese pulso para salir y convertirse en tendencia y convertirse en noticia, porque traen esa fijación muchos periodistas tradicionales y muchos medios corporativos. ¿Qué hay detrás de esta figura de Andrés Manuel López Obrador que tiene ese gran poder, Paco? Bueno, Vicente, hay varias cosas. La primera, la personalidad de AMLO, claramente. Sí, esa es la primerísima, no hay segundo, porque AMLO representa todo lo que ellos odian. Uno, AMLO, voy a ponerlo en palabras de López Obrador, más o menos metálico. Es metálico, el problema es de dinero, Vicente. AMLO, aunque sigue, la vieja prensa sigue recibiendo dinero, AMLO les cortó los recursos como los recibían. Ya hemos platicado tú, Jaime, Norman, yo, hemos platicado sobre los miles de millones de pesos que recibían no solo los dueños de los periódicos, Vicente, ese es uno, los periodistas también, Vicente, recibían. Yo está documentado, pero además López Obrador fue muy decente al darlo a conocer. El gobierno de Peña les entregó 51,000, poco más de 51,000 millones de pesos. Felipe Calderón Hinojosa les entregó otro tanto. Imagínate cuánto dinero tenían, Vicente. Jaime y yo, que fuimos reporteros en activo durante muchos años, yo hasta 2007, vimos a reporteros recibir cantidades brutales de dinero, Vicente, brutales, verdaderamente era grotesco la forma que les entregaban dinero. Y Vicente, no solo les entregaba el presidente de la República, los gobernadores de los estados les entregaban, los secretarios de estado en los gobiernos estatales, presidentes municipales, todo mundo les entregaba dinero a los periodistas. López Obrador los definía bien con la palabra chayotero, que yo te platiqué. Es una palabra que nace, yo la conozco desde antes de llegar a ser periodista. En 1979, Vicente, ya existía esa palabra que nace en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, el chayote. Así que imagínate, yo alguna vez voy a platicar una anécdota, Vicente. Yo alguna vez tuve un amigo que trabajamos en el mismo periódico, cobrábamos el mismo salario, entramos el mismo día a trabajar y a los 6 meses me dijo, oye, ¿me acompañas a recoger un carrito que compré? Yo dije, pues se compró un bochito, qué bueno, ¿cómo puede hacerle? Yo soy soltero y no, pero dije, bueno, pues es mi amigo, me da mucho gusto que se haga de un bochito. Eso pensé, Vicente. Llegamos a la agencia Ford, que le entregaron un Mustang del año, Vicente. Mustang del año, así que... y bueno, pero además yo les platiqué, Vicente, en 2008 intentaron sobornarme porque ahí están todo documentado, depositándome a mi cuenta bancaria $245,000 en efectivo. 245,000, Vicente.
el dinero lo regresé íntegro. El banco tuvo que hacerse cargo después de no sé cuántos meses. De eso me congelaron mis cuentas bancarias. Yo pedí que me las congelaran al periódico en el que trabajaba porque alguien una mano oscura depositó en mi cuenta 245,000, para que tengan idea de que hablo con hechos. Pero además yo los vi recibir, Vicente, los vi recibir, los vi en nómina. Entonces, eso los tiene enojado, Vicente. Pedro Ferriz Aldecón, Pedro Ferriz Santa Cruz, el papá muerto, todo mundo recibía dinero del gobierno, los hacían. El problema del PRI y del PAN, Vicente, es que hicieron sentir a los periodistas poderosos, hombres que se codeaban con el poder, que tenían derecho de picaporte. Y la verdad es que la mayoría, Vicente, eran simples traductores de información o mecanógrafos. Traducían o escribían lo que dictaban los funcionarios. ¿Te acuerdas que había esa carrera de mecanografía y taquimecanografía? Entonces los periodistas iban y tomaban las declaraciones y eso publicaban, Vicente. Entonces, ¿por qué están tan enojados? Por eso, porque López Obrador les cortó el flujo de dinero, Vicente. Olvídate de la ideología y olvídate de todo. Son mercenarios. Si López Obrador les hubiera dado dinero, si Claudia Sheinbaum les diera o les entregara chayote en este momento, Vicente, no dirían nada. Tenemos a periodistas millonarios como López Dóriga, como Loret de Mola, que es joven, pero también chayotero, Raimundo Rivapalacio, todos, Vicente. Y a lo que aspiraban los grandes reporteros es a recibir ese chayo de la presidenta. Imagínate, cubrir la presidencia, Vicente, era sacarse el premio mayor de la lotería. Así que, ¿por qué están enojados con AMLO? Por eso, Vicente, a veces ni siquiera se trata de ideología, se trata de metálico, como decía el presidente López Obrador. Por eso están tan enojados, Vicente, y hay que ver el caso de Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Entonces, ¿y estos personajes a quién sirven? A Ricardo Benjamín Salinas, algunos, a Manuel López San Martín, ahora a Ferriz Hijar o Hijar, reciben, pues están al servicio de ellos, Vicente, pero yo fui testigo, además, por ejemplo, y ya lo documenté, de los miles de millones de pesos que Enrique Peña Nieto le entregó a Televisa a partir de 2005, cuando llegó a la gubernatura del Estado de México. Tanto dinero era que lo hicieron presidente de la República, y lo documenté en su momento y lo dije en su momento, Vicente. Así que, ¿por qué están enojados? Olvídate la ideología, olvídate todo, Vicente. Metálico, dinero, efectivo, chayo, embute, sobre o transacción electrónica, como quieran llamarle, pero ese es el enojo de la vieja prensa. Y creo que de eso vamos a hablar en parte allá en Cuernavaca, ¿no, Vicente? Así es, mi querido Paco, con el apoyo de Jaime, que ya dijo que sí va a Cuernavaca. Ya llegó también el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, décadas como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Recuerde que transmite de 1 a 3 el querido Jaime en No Apto para Cínicos, @Jaime Journo en lo que era antes Twitter, ahora X. Mi querido Jaime, tú estoy seguro que tendrás tu postura en torno a Cuba. Es un tema recurrente para los periodistas mexicanos que hemos estado también en Estados Unidos, en el extranjero. Y mientras Donald Trump dice que los cambios vienen pronto y va a ir con todo, le duela a quien le duela y le pese a quien le pese, Andrés Manuel López Obrador pide ayuda a Cuba y se genera el merequetengue entre los periodistas que lo odian y entre los políticos de oposición que pues están sacando espuma por la boca, mi querido Jaime. Sí, lo bueno que yo creo que en muchos sentidos Andrés Manuel López Obrador representa en muchos sentidos, y lo demostró a lo largo de su presidencia, esa memoria histórica que se niega a desaparecer a pesar de los muchos intentos de la derecha por hacernos olvidar la obligación, la hermandad, la solidaridad que tenemos México y Cuba. Y eso a pesar de
tantos traidores hacia ambos lados, me refiero en este caso México y Cuba, porque hay cubanos que, santo cielo, sobre todo los que se vieron beneficiarios de esta generación en la que podían emigrar a Estados Unidos, se convertían en migrantes de excepción, gozaban de todos los privilegios y veían de arriba a abajo al resto de los migrantes como los centroamericanos y sobre todo los mexicanos, ¿no? Ellos decían que ellos comen aparte. Muchos de los cubanos que huyeron hacia Estados Unidos son así, son ingratos y realmente, insisto, se sienten parte de harina de otro costal. Pero también hay cubanos, y me refiero aquí a ese pueblo que ha resistido durante décadas, que ha defendido su revolución pese a todo, pese a todo, pese a los errores que cometieron en su momento Fidel Castro, Raúl Castro, que los cometieron. Porque sí, hay que reconocer el papel que jugó Fidel Castro, fue un papel histórico, consiguió la independencia de Cuba, pero luego convirtió a Cuba, la convirtió en una isla atrincherada, encastillada, bien por necesidad, porque tenía que defender a Cuba del asedio continuo de Estados Unidos, pero también cometieron muchos errores. El más grave desde mi punto de vista fue que Fidel Castro nunca supo trabajar a favor de la autorreducción de su propio poder personal. Ahí se le olvidó actuar como Andrés Manuel. Andrés Manuel es uno de los, yo creo que yo no conozco otro político en el mundo que haya decidido trabajar a favor de la autorreducción de su poder para decir, hasta aquí llego y luego me retiro. Ha sido el único político en el mundo que yo he conocido en vida que ha hecho esto. A pesar de las muchas versiones que manejan, como el señor Di Constancia, Mario Di Constancia, no sé si vieron ustedes, la semana pasada se aventó una que dice que, yo no sé, dice que él se sacó de fuentes muy bien informadas en Palacio Nacional, que dicen que a raíz de la operación con la que fracasó la reforma electoral, Andrés Manuel estaba tan molesto, tan enojado, que llamó a todos a una conferencia a Palacio Nacional y mediante una videoconferencia los puso como lazo de cochino, la presidenta la regañó, le dijo de todo y la presidenta no dijo ni mu, los regañó. No. Este Mario Di Constanzo, uno dice, este seguramente estaba, mientras Andrés Manuel López Obrador lo estaba regañando, estaba al lado de Benito, uno de los gatos de Palacio Nacional, escondido detrás de una planta. Y bueno, y luego, para más Inri, el payaso este que sale con él, un gordinflón de gafas, que no me acuerdo cómo se llama, no sé cómo se llama, que dice, lo único que puede salvar a México es que Estados Unidos ya se lleve, por favor, a Andrés Manuel, para que deje de estar jodiendo la marrana, ¿no? Entonces, ante este tipo de cosas, yo creo que uno dice, bueno, total, que sigan diciendo lo que sigan diciendo. La realidad de las relaciones entre Estados Unidos y México y Cuba es tremendamente compleja, tremendamente compleja. Durante décadas se han hecho no uno, sino varios esfuerzos por restablecer la vía diplomática. Se hizo un gran esfuerzo durante la presidencia de Barack Obama, que la echó a perder Donald Trump, porque nadie creía que Donald Trump iba a ganar. Entonces, yo creo que dentro de lo que cabe, México no puede soltar de la mano a Cuba, no puede soltar de la mano a Cuba. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel sabe que sería, eso sí, un genocidio. Y Andrés Manuel no quiere abandonar al pueblo cubano, yo coincido con él, hay que ser solidario. Hay que ser solidario a pesar de esa gusaniza loca que ya se creen ciudadanos del primer mundo que viven en Miami, personajes como Marco Rubio, no, qué amenaza, imagínense que Marco Rubio es el interlocutor ahora de las autoridades cubanas, ¿se dan cuenta? Es horrible. Marco Rubio a lo largo de su carrera, igual que Bob Menéndez, hicieron hasta lo imposible por sabotear ese restablecimiento. ¿Y sabes por qué lo hicieron?
porque Marco Rubio y Bob Menéndez, entre otros, sabían que al restablecerse las relaciones con Cuba, ellos iban a perder muchas de sus posiciones de privilegio. Por eso a Marco Rubio no le conviene. No le conviene lo mismo que a Bob Menéndez. Así es que ha habido muchísimos traidores a lo largo de este proceso. Y yo aquí coincido con el maestro Paco Cruz. Yo no diría que, por ejemplo, personajes como que son unos diletantes, como este San Martín y todos estos, ni siquiera llegan a la calidad de traidores porque son realmente unos diletantes. No entienden, no saben, están desinformados, son incultos, no tienen memoria histórica. Así es que ellos solamente mueven la cola a la orden que les diga su patrón. Así es que yo creo que qué bueno que sacó y asomó la cabeza Andrés Manuel López Obrador, porque creo que vale la pena seguir siendo solidario de Cuba a pesar de todo, a pesar de todo. Fíjate, Jaime, hablan de una dictadura en México, pero en Estados Unidos Donald Trump ha amenazado nuevamente a los medios de comunicación, incluso hasta quitarles concesiones y procesar penalmente a periodistas o a dueños de medios por traición a la patria, por lo que se está informando sobre la guerra en Irán. Pero en México hay ataques a la libertad de expresión. Háganme usted el favor, déjenme saludar también al querido Norman Pearl, que ya llegó para hablar sin censura. Estamos hablando de este regreso o reaparición en redes de Manuel López Obrador a favor de Cuba en momentos críticos en los que pareciera estar apretando, exprimiendo el gobierno de Estados Unidos la condición precaria del pueblo cubano, mi querido Norman Pearl. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicente, Paco, Jaime y a toda la audiencia. Por supuesto que el planteamiento de Andrés Manuel no solamente tiene López Obrador, no solamente tiene una connotación de carácter humanista, también es de carácter social, inclusive hasta político, podríamos decirlo. Porque, a ver, nosotros cuando vemos que un pueblo sufre, pues tenemos que hacer consideraciones diversas, ¿no? Cuando vemos que ha sido por la intervención de un imperio, como es el caso de los Estados Unidos, que quiere extender esa condición imperial, nos damos cuenta también que lo hacen tratando de capitalizar algunas cosas. Por ejemplo, los apagones, la escasez que estamos viendo en Cuba, el ataque contra una sede del Partido Comunista de Cuba. No hay que olvidar que son 9.6 millones de habitantes, son muchas personas todavía, y están siendo presionados a través de la escasez, insisto, de alimentos, de combustibles y de demás satisfactores fundamentales para la supervivencia humana. Pues bueno, lo hacen un poco Estados Unidos motivando y encontrando cierta fragilidad, como lo hace en Irán. Es decir, ¿qué está haciendo Estados Unidos en Irán? Israel e Irán tratan de debilitar a un régimen para que este régimen sea expuesto a un potencial cambio. Y esto lo hacen exaltando, por supuesto, los problemas que ciertamente tiene Irán y que ahora tiene Cuba, y lo hacen buscando pues, un cambio de régimen. Pero no hay que olvidar algo, y eso es muy importante. Un cambio de régimen en cualquier país debe estar motivado por sus pobladores, por sus habitantes. Son los pueblos los que deben de determinar en qué sentido quieren vivir su democracia, ¿no? Y Estados Unidos no lo ha entendido. Ellos están acostumbrados a imponer condiciones, imponer regímenes que sean, por supuesto, proclives e incondicionales a sus gobiernos. Y bueno, Trump no es la excepción. Trump es un tipo muy escandaloso, muy enfermo, muy loco, que está buscando, claro, no solo hacer cambios que afecten a otros pueblos, sino está buscando hacer cambios en donde el apellido Trump pueda prevalecer. Es un egocéntrico que hace cosas, pero que todo se le está revirtiendo, ¿no? Vemos, por ejemplo,
¿En qué sentido Trump está encontrando ya la oposición de Europa, de los países del Báltico, de los propios estadounidenses, que se dan cuenta cómo, a pesar de que les prometió que 2026 sería un año extraordinario, maravilloso, pues no, se encuentran que ahora el precio de la gasolina ha subido de una forma importante, seguirá subiendo, y claro que acuérdense, y el mismo Trump lo decía en febrero de este año, del año pasado, cuando aseguraba que la energía que le iba a bajar era fundamental, porque el incremento en energía incidía en todos los precios, y ahí tenía razón. Por supuesto que una gasolina cara hace que el transporte, por ejemplo, se encarezca, también se encarece la luz. En fin, hay muchos problemas que se generan a partir de un incremento del precio de la energía. Bueno, pues ahora todo se le viene encima, ¿no? El pueblo estadounidense está absolutamente en contra de lo que está haciendo Donald Trump. No solo ha perdido popularidad, ha perdido credibilidad, ha perdido inclusive la posibilidad de de ganar las intermedias que serán en este próximo mes de noviembre, que parece lejos, pero que todo esto está impactando dramáticamente. No hay que olvidar también que, por ejemplo, en Europa ya hay muchas voces discordantes. En el Golfo Pérsico, los países del Golfo lo dicen. Todos dicen, bueno, ¿cómo es posible que sin habernos consultado se haya desatado esta guerra? Porque Estados Unidos está muy lejos de aquí, ¿no? Israel también se afecta de una manera relativamente baja, pero nosotros estamos perdiendo instalaciones, estamos perdiendo turismo, estamos perdiendo la capacidad de producir energéticos. Luego Irán no nos impide salir al exterior porque nos cierra el Golfo, el estrecho de Hormuz. Europa está empezando a recibir ya cantidades importantes de inmigrantes. En fin, hay un caos provocado por una sola persona cuyos caprichos y obsesiones y además malos cálculos, están haciendo que el mundo retroceda de una forma muy, muy importante. Yo creo que tendrán que pensar el resto del mundo. Y cuando hablo del resto del mundo, es un poquito como las votaciones de la ONU en contra del embargo a Cuba. Siempre se mantienen Estados Unidos e Israel en contra de todo el mundo que está buscando la paz, que está buscando la justicia, y que bueno, ahora regresando a Cuba vemos que sí, ciertamente el pueblo cubano está orillado a una condición muy difícil. La ayuda humanitaria no solo impulsada en este caso por el expresidente López Obrador, quien invita a que todos hagamos un depósito a Banorte en una cuenta específica, que es es la 13 58 45 17 79 de la Asociación Civil Humanidad con América Latina. Esta es abierta, aquí lo dicen, por ciudadanos, escritores y periodistas para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y así ayudar al pueblo cubano. Que cada quien aporte lo que pueda, nos dice Andrés Manuel. Yo creo que es un acto de humanismo y nosotros todos debemos de pensar en función de esto. No estamos tratando de apoyar a un gobierno ni cuestionarlo. Estamos tratando de ayudar a un pueblo que sufre y que siempre ha sido solidario con el resto de América Latina, por lo menos con México de una forma bastante fuerte, bastante seria, y sobre todo de una manera absolutamente humana. Entonces yo creo que Cuba necesita el apoyo de todos los demás, y sobre todo necesitamos finalmente ya que se quite este embargo económico que ha hecho sufrir tanto a nuestro querido pueblo hermano, mis queridos amigos. Así es, mi querido Norma, nada más por no dejar, le manda un mensaje Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, directamente a Andrés Manuel López Obrador, respondiendo a su mensaje en redes. Dice: gracias, querido hermano López Obrador. En nombre de Cuba no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano
y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad. Le dedica Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba, al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y quiero también decir que andan desatados. Por ejemplo, ¿quién mencionaba a Mario Di Constanzo? Creo que Jaime. No, qué cosas. Este sí que lo odia con odio jarocho al presidente López Obrador, pero Mario Di Constanzo, híjole, qué cosas con este personaje. Miren, va desde decir, fíjese, oye López Obrador, mejor dales lo que te robaste con el huachicol y no pidas. A ti es al que le saben sus tranzas con Nicolás Maduro y con el crimen organizado. Sin pruebas. Así como cuando alguno de los entrevistados dice narcopresidenta, dame pruebas. No, bueno, es mi opinión. Luego dice Mario Di Constanzo, oye, arroba a Donald Trump, oye, POTUS y Embajada de Estados Unidos en México, sería bueno que revisen en Banorte la cuenta 1358 45 17 79 y el origen de esos recursos que serán enviados a Cuba para financiar a una dictadura. El pueblo cubano no los recibirá y la dictadura sí, y arroba a la embajada. O sea, más evidenciado como tapete, ¿no? Oye, Claudia Sheinbaum, ¿y también les vas a quitar un día de sueldo a los servidores públicos para que donen? Atención, los donativos que se están realizando a la cuenta de Banorte para Cuba provienen del propio gobierno y del crimen organizado que está triangulando ese dinero a través de prestanombres pitufos. Muchos de ellos son chayoteros del gobierno al servicio de Jesús Ramírez Cuevas. No, bueno. En fin, ya no sé si reírme o llorar con esta oposición mediática de Alasraqui y sus muchachos. Mi querido Paco, PT Verde dicen cerrar filas con Morena para ir por el plan B. Demasiado tarde, demasiado poco. ¿Cuál es el control de daños ahora que se anuncia este respaldo, Paco, del PT Verde a Morena por el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? La gente anda librestada, y la gente no está así de que, ya apoyan, vamos a calmarnos, ¿no? Están más enojados, creo yo, incluso con este anuncio. ¿Cómo la ves, Paco? Vicente, Jaime, Norman, rapidísimo, mira, nomás para cerrar el otro comentario de Mario Di Constanzo. Yo pensé que nada más eran los otros tres imbéciles, pero este país está lleno de imbéciles, Vicente, y yo me sumo a la indignación que hay en el chat en vivo de Sin Censura. Para mí también ni el PT ni el Verde merecen nada de solidaridad. Quieren cerrar la brecha, quieren cerrar la herida que causaron. Yo estoy convencido que no van a poder, sobre todo cuando entendemos, por ejemplo, que el Partido del Trabajo quería nada más 4 gubernaturas en esa negociación por aprobar la reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Antes del plan B, quería Zacatecas, nada más, Baja California Sur, Baja California y Tlaxcala. Casi nada, Vicente. Cuando son eternos plurinominales, cuando nunca en su vida han ganado nada, cuando en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía no era presidente, lo rescató prácticamente de la ignominia, lo rescató de desaparecer, y el Partido Verde, que decimos lo mismo, Vicente, para mí debemos mantenerla, más allá de que políticamente lleguen algunos acuerdos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo con Morena, más allá de que se unan esa cosa, debemos entender que en el momento que el Verde y los petistas puedan traicionar, van a traicionar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y en esta ocasión, yo lo insisto, no traicionaron a la presidenta, no traicionaron a Morena, esos son arreglos políticos, nos traicionaron a nosotros, Vicente. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos a las urnas en 2024? Entre otros, también por eso, también porque el programa de 100 puntos de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, incluía esta reforma electoral, la primera antes del plan B. Así que
Pueden hacer circo, maroma, teatro, pero para mí, en el caso del PT, por ejemplo, fue un chantaje descarado, grotesco, para, para que Morena les concediera algo que nunca en su vida han podido ganar. Yo insisto, sí, en 2018 estaban a punto de seguir el camino del PRD. Hasta antes de la elección de 2018, el Partido del Trabajo se caracterizaba por ser un partido pequeñito, frecuentemente al borde de pedir el registro, que dependía de coaliciones con fuerzas políticas más grandes, primero el PRI, luego el PRD o el PRI, para sobrevivir y mantener su representación en el Congreso. Y hay que aclarar, cuando nace en el salinismo el PT, nace como una franquicia auspiciada por Carlos Salinas de Gortari. Así que era un partido al servicio del PRI, después del PRD, y ahora intenta agarrarse de eso. En 2015, por ejemplo, estuvo al borde de perder el registro, no alcanzó el 3% de la votación federal requerida. Terminados todos los cómputos distritales en aquella elección, obtuvo 2.84%. 2.84%, pero por la anulación de algunas casillas en Aguascalientes, un litigio posterior, recuperó los votos para mantener su registro, pero siempre ha sido un partido muy frágil. Históricamente, su intención de voto o la intención de voto hacia el PT nunca ha superado el 3.5%, oscila entre 2% y 2.5%, 3%, 3.5%, con algunas trampas, chanchullos, y en 2018, o en esta elección, marcó un hito porque el PT se alió con el Movimiento de Regeneración Nacional y formó parte de la coalición Juntos Haremos Historias. Así que se vio el PT arrastrado, lo mismo que le pasó al Partido Verde, arrastrados, porque por la popularidad, por el arrastre de Andrés Manuel López Obrador, elevaron significativamente el número de votos, pero en resumen, hasta 2018 el PT operaba en niveles de votación marginales, generalmente por abajo del 4%, 3.5%, dependiendo de las alianzas y siempre con el riesgo de desaparecer. Hoy hay quienes lo describen como un partido con presencia de base. Esta es mentira. Siempre ha sido un partido secundario, pequeñito, un partido convenenciero. Durante, yo insisto, su fundación en 1990, siempre Alberto Anaya Gutiérrez, que es su único dirigente, siempre estuvo al servicio del PRI y en especial. Bueno, creo que perdimos al maestro Paco Cruz. Me está diciendo Ceci que podría ser una situación de el servicio eléctrico. Ya ven que está en el pueblo, allá en Michoacán, el maestro Paco Cruz. Gracias, Ceci, por alertarme. Y bueno, mi querido Jaime, para hablar precisamente de este tema, o algo que no se nos debe de olvidar, hizo enojar, así lo entiendo, la presidenta Claudia Sheinbaum a Donald Trump, cuando dice la presidenta la semana pasada, si nos quieren ayudar a combatir al narco, pues que nos ayuden bajándole al consumo en Estados Unidos, no permitiendo la llegada de armas de fuego. Y Donald Trump, yo creo que en tono de advertencia, dice, debió de haber aceptado la ayuda que estamos ofreciendo para acabar con los cárteles. Y Donald Trump se pone en otro tono, vamos a llamarlo así. Creo que sí tiene precisamente una reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum a estas advertencias de Donald Trump desde Estados Unidos. Adelante, Ceci. ¿Quién gobierna México? Porque luego andan diciendo que otros gobiernan México, ¿no? En México gobierna el pueblo, pero también gobernamos las mujeres. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva México! ¡Que vivan las mujeres! Bueno,
Y creo que era evidente una respuesta de la presidenta con eso de que en México controlan los narcos de acuerdo a Donald Trump. Y por cierto, también hay que mencionar lo que escribe este personaje, Ramón Alberto Garza, en Código Magenta. Claudia Sheinbaum ya renunció a ser presidenta. Esta no es una afirmación en falso. La primera mujer en ocupar la poderosa silla de Palacio Nacional ya le cedió el mando de la nación a los militares y a los norteamericanos. Ella misma lo admitió. Qué cosas escriben estos personajes. Pero bueno, mi querido Jaime, voy contigo. No te escucho, hermanito. Y ya regresó el niño Ah. perdido. como en canción de mariachi, ¿no? Mi querido Paco, cerramos con tu comentario, por favor. Vicente, nada más, Jaime Norman, sí, se fue a internet, pero rápido regresó, un minuto, nada más cerrar. El PT, siempre fue un partido creado por Salinas para tratar de desviar el voto de la izquierda y así se ha mantenido. Yo no confío, no ahora, no confío en el PT, sé que Jaime tampoco y seguramente Norman tampoco, tú tampoco, y para mí hay que mantener la indignación contra el PT, contra el Partido Verde y sí votar por Morena en las próximas elecciones de 2027. Vicente, debemos hacerle entender al PT y al Partido Verde Ecologista de México que no se pueden burlar del electorado, Vicente, Norman y Jaime. Así es, mi querido Paco. Le sigo pidiendo a la gente, veo muy bajos los números a esta hora. Les sigo pidiendo que nos ayuden con los likes. Algo extraño veo en nuestros números, así que por favor, les encargo, si nos quieren apoyar, que nos ayuden con lo que no cuesta, pero que sí cuenta. Los likes, likes, como siempre pide Miriam Sitek, a quien no he visto, fíjense, en nuestro chat. Tampoco he visto a nuestra comandanta, Madame Kika. Saludos a ambas. Saludos a Porfirio Vázquez en Los Ángeles, mi hermanito, y a su compañera Raquelita, a Octavio, a la querida Norma en Phoenix, Arizona, y a Edgar, su compañero de vida, a todos, a todos. Ah, aquí ya había Madame Kika. Dejemos nuestros likes. Un abrazo, querida Madame. Aquí ando, me dice, aquí ando. Ahora sí, mi querido Jaime, después de pedirle a nuestra gente su apoyo nuevamente con los likes, escucho tus comentarios y opiniones. Pues para mí, yo creo que este acuerdo para descafeinar la reforma electoral, permitiendo que el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista sigan manteniendo sus privilegios, a mí la verdad es que no me gusta, no me convence en absoluto, pero entiendo que, y además es muy interesante porque en este caso la operación ha dependido de la secretaria de Gobernación, de la líder de Morena, que después de encerrarse ahí en Palacio Nacional salen con este acuerdo, ¿no? La presidenta estaba en Nayarit, le van a informar de los detalles para que ella los dé a conocer, pero sospecho que esta operación, por un lado, ha permitido de alguna manera mantener ¿cómo decirlo? Mantener las filas de Morena y sus aliados listos para las próximas contiendas electorales. Y la presidenta se ha desmarcado de una forma magistral para que no la confundan, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan aquella vez que López Obrador decía que nosotros los periodistas éramos unos principistas? Pues sí, seguimos siendo principistas y no nos gustan este tipo de enjuagues, pero entendemos que antes que nada también se trata de la eficacia. Y en este sentido se puede decir que Claudia Sheinbaum es coherente, pero tampoco es suicida. Y sabe muy bien que este acuerdo, aunque atufa a mucha gente, vamos a votar por esta coalición tapándonos la nariz, pero ni modo, con tal de que sobreviva Morena. Y a mí me hubiera gustado que hubieran soltado lastre de una vez, pero no,
en un mundo perfecto uno no puede pedirlo todo al 100%. Luego, me quiero pasar al tema de Cuba por lo siguiente. Yo no sé si ustedes se han percatado que desde que Donald Trump asumió el poder, y esto también no solamente desde que Donald Trump asumió el poder, sino antes, todos los gobiernos de Estados Unidos siempre han hecho uso de la prensa para ir filtrando, para ir midiéndole el agua a los tamales sobre cuáles son sus próximas acciones. En la administración de Trump han sido varios los medios que les han permitido lanzar estos globos sonda. Uno de ellos es Axios, el otro es Político y el otro es The New York Times, por supuesto, y también Washington Post. Bueno, hoy publica The New York Times una historia interesante, que el título es este: América Latina está lista para dejar ir a Cuba. Es un globo sonda, evidentemente, del New York Times. Evidentemente, esto está trabajado, manufacturado. Es una pregunta que se están haciendo desde la Casa Blanca. Solamente quiero leerles un solo párrafo. El párrafo que dice, porque es un artículo largo, pero básicamente lo que hace este artículo es hacer un recuento de toda la historia que ha sido las relaciones. Un artículo, le faltan muchísimos capítulos, por supuesto, ¿no? Pero hay una frase que dice lo siguiente: en México, una arraigada tradición de apoyar a Cuba parece operar con los días contados. Es decir, ya The New York Times dice que la solidaridad de México con Cuba tiene los días contados. Por supuesto que este artículo se publicó antes de que saliera a la palestra Andrés Manuel López Obrador para hacer un llamado a favor de Cuba, de la solidaridad. Pero esto es una forma del New York Times y del gobierno de Estados Unidos de lanzar un globo sonda para ver hasta qué punto México ya está dispuesto a soltar a Cuba. Solamente que en el análisis de quien escribió esto, y por supuesto en el análisis que está haciendo la Casa Blanca, se les está yendo de lado, están perdiendo un elemento poderosísimo para el análisis. Uno, Estados Unidos piensa que América Latina es fácil de conquistar, y el secuestro de Nicolás Maduro se lo puso así, demostró eso. Pero después de lo que le está pasando en Irán, yo me lo pensaría muy mucho la posibilidad de cometer otra barbaridad en Cuba. Cuba no es Venezuela. Cuba tiene muchísima solidaridad, tiene mucho respaldo en América Latina, de México sobre todo, de Brasil sobre todo. Así es que yo, que la Casa Blanca, me lo pensaría muy mucho. Además, sospecho que la Casa Blanca va a estar muy ocupada en el curso de los próximos días, de qué forma, porque acuérdense que ahora resulta que, porque todos los días sale el presidente Trump a decir que van ganando, han destruido todo, pero les están poniendo una paliza en Oriente Medio, y precisamente quisiera llamar la atención a en qué momento se encuentra esta situación, porque el meme puede explicarlo. Mire, le pasé a Ceci un meme de Donald Trump pidiéndole a los europeos y a sus aliados que le ayuden a abrir el estrecho de Hormuz, y todos le están dando la espalda. Donald Trump ha dicho en el curso de las últimas horas que él va a abrir, que todo el mundo va a abrir, que él no depende del estrecho de Hormuz, que los europeos deberían de abrir, que los europeos deberían de abrir el estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicada la situación en la que se ha metido Donald Trump. Durante las últimas 48 horas han vapuleado Tel Aviv como nunca antes en su historia. Le están reduciendo a escombros. Hay muchísimas versiones sobre el aniquilamiento de la cúpula militar, del propio Benjamín Netanyahu, que hoy otra vez de nueva cuenta se vio obligado
a sacar un video más para demostrar que sigue vivo y coleando. Los últimos 2 videos que sacó, hay análisis que sostienen que es inteligencia artificial, hay quienes dicen que no, pero el hecho mismo de que Israel se esté viendo en esta tesitura de tener que demostrar de que Netanyahu no ha muerto cuando hay evidencias de que puede ser que sí haya muerto, demuestran el grado de desesperación. Israel y Estados Unidos se están quedando sin munición. Irán desde ayer dijo que todas aquellas naciones que colaboren desde su territorio para permitir ataques contra Irán van a ser atacados. Yo creo que en el curso de los últimos, ya vamos por la tercera semana, hemos visto cómo el pecado de la arrogancia, de la soberbia de Estados Unidos y, por supuesto, de Israel, les está pasando una factura tremenda. Yo no sé cuánto tiempo van a tardar en recuperarse. Los mercados siguen nerviosos. Sí, saben que la liberación de los más de 400 millones de barriles de petróleo no van a ser suficientes para mantener las cosas en orden. Así es que nos vamos a seguir divirtiendo. Quienes piensen que Estados Unidos va a actuar mañana en Cuba, no, eso no va a ocurrir. Después de lo que está pasando en Irán, la gente ya duda mucho del poderío, no digamos ya de la autoridad moral, porque también al mismo tiempo que Estados Unidos trata de distraer la atención con el tema de la guerra en Irán, siguen saliendo un día sí y otro también. Miren, esta es la foto de Benjamín Netanyahu en el video que acaban de sacar hoy para tratar de demostrar que sigue vivo. Pues vamos a ver, ya se puso las manos en la bolsa, por si acaso empiezan a especular con que tiene 6 o 7 dedos. Así es que nos queda mucho todavía. Nos queda todavía mucho tiempo y el Ministerio de Asuntos Exteriores en este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi dice que no, Irán no quiere en estos momentos un alto al fuego. Y dice, cuando decimos que no queremos un alto al fuego, no es porque busquemos la guerra. Esta guerra debe terminar de forma que nuestros enemigos jamás vuelvan a pensar en repetir estos ataques. Ahora han visto con qué tipo de nación se enfrentan. Una que se defenderá y llevará esta lucha hasta sus últimas consecuencias. Y ya saben, si ya no nos da tiempo, yo los espero a las 13 horas, como siempre, en Apto para Cínicos, en compañía de mi querida compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, mi ideólogo de cabecera, que cada vez se comporta como uno de estos diputados plurinominales que viene a trabajar cuando se le pega la gana. Y pues nada, les mando un abrazo a los 3 queridos amigos. Por cierto, hay que estar pendiente precisamente de un plurinominal que regresa a la Cámara, Sergio Mayer, que tiene un proceso abierto en la Comisión de Honor y Justicia. Viernes corrió como pólvora que habían cambiado las chapas, las cerraduras en la oficina, a don Luis, así que hay que estar al pendiente. Mi querido Norman Pearl, voy contigo. Fíjense que ayer estaba yo platicando con un amigo sobre un congreso extraordinario que se dio por parte de Morena en 2017. Yo estuve ahí y recuerdo perfectamente bien que el expresidente López Obrador convocó a todos los consejeros para que externaran no solo su opinión, sino con un voto la necesidad o bueno, la conveniencia de incluir al PT. Déjenme decirles que por poco y pierde la votación, ¿eh? Una gran mayoría, bueno, no fue la mayoría, fue a mano alzada, como se dan en los congresos de Morena, pero muchísima gente, muchísimos consejeros nacionales y estatales mostraron su desacuerdo con la incorporación del PT. Algo le sabíamos, ¿no? Pero bueno, después, claro, después llegaría el PES, el Partido de Encuentro Social, de una derecha confesional, llegaría a la misma coalición, también bastante mal vista. Pero bueno, se quería pluralidad, se quería un crecimiento y se quería obtener, obviamente, la presidencia de la República, como finalmente se logró.
Fíjense que yo quisiera también decir que el plan B en marcha, que ya no es un plan B, realmente es un planito B, pues realmente dentro de las cosas que encierra, dentro de las peticiones que todavía están discutiendo con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, pues aparentemente ha avanzado. Y yo lo enumero muy rápidamente. Este plan propone reducir un poquito el presupuesto, límites al gasto de los congresos locales, fijar topes a sueldos y prestaciones de diputados locales, que en algunos casos son superiores, lo dijo la misma presidenta, a su sueldo. Reducir el número de integrantes de los cabildos municipales. ¿Qué son los cabildos? ¿Cómo se componen? Pues corregidores y síndicos. Pero además, déjenme decirles que, por ejemplo, en ciudades medias que tienen 8 o 10 regidores, hay algunos que tienen 20 o 25 regidores porque todos son cuotas de los partidos, ¿no? Y eso también se pretende disminuir, me parece que son de las cosas más destacadas. Revisar mecanismos de consulta popular, también hay que entenderlo mejor para poderlo solicitar. Pero yo creo que la parte política más importante de este plan B, y es al cual yo me aferraría, es modificar la fecha de votación para la revocación de mandato presidencial. ¿Y por qué lo digo? Pues simple y llanamente porque nosotros sabemos perfectamente bien, la historia reciente nos lo dice, que cuando estuvo en la boleta, tanto el presidente, el expresidente López Obrador, como la misma presidenta Claudia Sheinbaum, Morena creció dramática, exponencialmente en todos los estados. Entonces es importantísimo que la presidenta esté en la boleta para la revocación de mandato en 2017. Yo creo que son las cosas, es la parte política más importante que se debe de pelear ante los mismos aliados, entre comillas. Por último, quisiera reiterar un post que hice ayer, creo que fue ayer en la noche, cansado, por supuesto, de ese planteamiento de Donald Trump de querer esconder su problemática en términos de drogas y acusar a otros, ¿no? Acusar a otros. Yo digo ahora, y a través de este gran programa, como es Sin Censura, aseguro que Donald Trump encabeza un narcogobierno. Y que se diga fuerte y que se diga lejos. Mantiene la probaduría de drogas a los adictos estadounidenses. Nunca les falta droga. Los poderosos cárteles que las distribuyen son intocables dentro de aquel país. Los recursos multimillonarios, hablamos de cerca de 500,000 millones de dólares, que genera esta industria, entre comillas, son lavados impunemente por la banca estadounidense. Protegen la violencia de los cárteles mexicanos, sus proveedores, enviándoles armas con toda impunidad. ¿Quién puede cuestionar esta reflexión básica de que el gobierno de Trump es un narcogobierno? Es decir, no nos engañemos. Está muy claro que Donald Trump encabeza un gobierno proclive a las bandas delincuenciales, especialmente al narcotráfico, porque es una industria que seguramente participa, contribuye con donativos para el mismo Trump y sus secuaces. Eso es todo por mi parte. Yo soy Norman F. Pearl. Me pueden encontrar muy fácilmente en X como Norman F. Pearl y también tengo 2 cuentas de Facebook en donde, insisto, podemos intercambiar algunas opiniones. Muchas gracias. Claro que sí, maestro Norman Pearl. Paco, ¿nos puedes confirmar tus redes sociales, maestro? Vicente Jaime Norman, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, Vicente Jaime y Norman. Y te propongo algunos temas para la mesa de seguridad mañana también, mi querido Paco. El tema del Queenie, uno de los más importantes cómplices socios de El brazo financiero. Podría estar negociando un acuerdo con las autoridades estadounidenses y ahí sí que tiemble el que tenga que temblar, porque es el que manejaba el dinero. Y también, hablando del New York Times, un tema que no abordamos, el New York Times sugiriendo que la única opción que ven muchos en Sinaloa, vi el reportaje del New York Times, es la intervención de Estados Unidos.
Me parece grosero que el New York Times esté manejando estas coberturas con ese sesgo, ya abiertamente también viendo como única opción la intervención estadounidense con militares y toda la cosa. Pero bueno, mucho que trae esta semana. Por lo pronto, éxito, querido Paco, hoy, éxito, Norman Pearl. Mi querido Jaime, nos vemos de 1 a 3 en No Apto para Cínicos. Muchas gracias, maestros, por llegar a esta cita con la audiencia diferente e inteligente de Sin Censura que sigue opinando en nuestro chat en vivo y en directo. Yo a todos ustedes que van llegando les pido que haya lluvia de likes, denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba, porque son los likes que necesitamos para exigirle